Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la lectura del libro, del volumen 12, perdón, de la obra del Dr. Freud. Estamos en el texto llamado Sueños en el folclore. Permítanme un segundo. Sueños en el folclore. Freud y Oppenheim. Esto como subtítulo. Estamos en el segundo capítulo de este texto, un texto del que ciertamente no espero mucho. Podría decirlo así, como un apéndice a la interpretación de los sueños. Es un apéndice escrito casi 15 años después de la interpretación de los sueños. Ahorita vamos a limitarnos a leer el texto. Tenemos un número importante de páginas frente a nosotros. Pero al parecer no habrá mucho que agregar. Este capítulo 2 tiene por título Simbolismo de las heces y acciones oníricas correspondientes. Heces es sinónimo de mierda, de caca, excremento, ¿vale? Y por supuesto, debemos apelar a la interpretación de los sueños según el psicoanálisis, es decir, según el doctor Sigmund Freud. Ahorita no quiero hacer mayor introducción al texto. Continuamos, ¿vale? Dice el texto. Al parecer, estas palabras son del doctor Freud. Se distinguen en el texto porque están un poquito más grandes. Dice. El psicoanálisis nos ha enseñado que en tiempos infantiles primordiales la caca era una sustancia muy apreciada, en la que hallaban su satisfacción las pulsiones coprófilas. Copro, de latín mierda, caca. Filas, amor. Pulsiones, es decir, inclinación, y esto es importante, en cuanto a la definición del objeto de estudio del psicoanálisis, lo anímico inconsciente, estamos hablando también de la manifestación de las pulsiones, es decir, ciertas inclinaciones de cierta gente, pero también podríamos decir la humanidad es la productora de pulsiones. Vamos a dejar aquí el comentario mencionando antes de continuar que pulsiones no es necesidad. Ajá. Pulsiones lo podemos entender como inclinaciones, propensiones a particulares acciones, a particulares, en este caso, objetos de amor. Es decir, podemos hablar no solo teóricamente de gente que ama la mierda. Vamos a continuar con el texto. Luego regresaremos con pulsiones, dice el texto. Con la represión de esas pulsiones que la educación apura en todo lo posible, esa sustancia, la mierda, cayó víctima del desprecio y pasó a servir a tendencias conscientes como recurso para expresar desdén y burla, desdén como desprecio. Eres una mierda, por ejemplo, ¿no? Burla. Creo que no hace falta poner un ejemplo de eso. Sin embargo, continúa el texto, ciertas modalidades de trabajo anímico, como el chiste, se las arreglaron para volver asequible por breve instante esa fuente sorteada de, sortea- sor- soterrada de placer. Palabras, ya sabemos, no quiero buscar ahorita el texto, el significado de soterrar. Continuaré, mostrando así cuánto se conserva todavía en lo inconsciente aquella estima en que antaño los hombres tuvieron a su caca. Ahorita voy a soterrar. En el diccionario nos dice, el diccionario Oxford, enterrar. Repito entonces, el chiste se las arreglaron para volver asequible, es decir, accesible por breve instante, esa fuente enterrada de placer, el amor por la caca. Ajá. Vamos a continuar. Ahora bien, el resto más sustantivo de tal valoración temprana sería que todo interés que el niño tuvo por la caca se transfirió en el adulto a otro material, el oro, que la vida le enseñó a situar casi por encima de todos los demás. Nota a pie de página número 18, la voy a leer. Véase el texto Carácter y erotismo anal. Antes de continuar, quisiera yo anotar ese texto para dejarlo en la descripción. Ya lo leímos, 1908, sí. Carácter
y erotismo anal. Perfecto. Continuamos. Regresamos al texto principal. Por una observación de Jeremías, ahorita comentamos, vemos cuán antiguo es este vínculo entre excremento y oro. Nota 19. Véase Jeremías 1904. Yo pensé que hablaba de uno de los profetas judíos, pero vamos a ver. Dice el texto principal, para el mito del Antiguo Oriente, el oro es la mierda de los infiernos. Nota 20. Nota al margen de Oppenheim, análogamente, es decir, de forma idéntica, al igual al Antiguo Oriente, ocurre lo mismo en México. Mm, yo ciertamente no había escuchado algo así de las culturas prehispánicas, pero dejémoslo así. Vamos a continuar. En los sueños del folclore, el oro es consabido y de la manera más unívoca como símbolo de la caca. Si siente ganas de defecar, el durmiente sueña con oro, con un tesoro. El disfraz del sueño, destinado a inducir que la necesidad se satisfaga ahí mismo en la cama, suele hacer que los montones de caca se depositen en el lugar donde se halló el tesoro. O sea que el sueño dice de manera directa, como por percepción endopsíquica, aunque en una versión invertida, que el oro es un signo, un símbolo de la caca. Un ejemplo simple de tales sueños de tesoro o defecación es el que se narra en las fase, voy a latinizarlo, es una palabra italiana, me parece, facetiae, facetiae de pollo, Poggio. No sé realmente cómo se pronuncia, pero he aquí la cita de facetiae o facetiae. Facetiae, vamos a ver. Oro de sueño, nota 21, dice pollo, Bracciolini, 1905. Como se verá, la anécdota fue levemente abreviada por Oppenheim. Ok. Alguien narró en cierta reunión haber hallado oro en sueños, sobre lo cual otro contó la siguiente historia. Lo que sigue es literal, entre comillas lo que sigue, ¿vale? Mi vecino soñó una vez que el diablo lo ha llevado al campo para desenterrar oro, pero no halló nada. Entonces el diablo dice, está ahí, solo que ahora no puedes desenterrarlo, pero márcate el lugar para poder reconocerlo tú solo. Cuando el otro rogó que pusieran en el lugar algún signo, el diablo dijo, pues caga ahí, y de esa manera ningún hombre sospechará que hay oro escondido, y tú podrás reconocerlo con exactitud. Bueno, lo hizo así el hombre, despertó enseguida y sintió que había hecho un gran montón en la cama. Extracto, así está escrito, extractamos de conclusión. Extractamos, ay, por Dios santo, ay, qué palabras. Al salir a toda prisa de su casa, puso una gran gorra donde un gato había hecho esa misma noche. Tuvo que lavarse cabeza y cabellos, y así, entre comillas, su oro de sueño se le trocó en mierda. Se le trocó quiere decir se le cambió. Tarasevsky, 1909, informa sobre un sueño similar en Ucrania, en que un campesino recibe un tesoro del diablo, a quien había puesto una vela, y hace un montón como marca, nota 22. Otro agregado por Oppenheim. Sobre esto se indican allí paralelismos en antropopiteia. Gracias, Strachey. Besos. Bueno, aquí gracias, Oppenheim. Besos. Antes de continuar, en serio, este texto no tiene ningún sentido sin la interpretación de los sueños. Les recomendaría mucho buscar los videos o, por supuesto, también leer la interpretación de los sueños. Hice yo una lectura, lo cual no agota el significado del texto. Vamos a continuar. Texto principal. No nos asombre que el diablo aparezca en ambos sueños como donador de tesoros y seductor, pues él, el diablo, a su vez un ángel arrojado, del alemán Drangen aus del paraíso, no es, por cierto, entre comillas, otra cosa que la personificación de la vida pulsional inconsciente reprimida, del alemán reprimida Verdrangen. Nota 23 y se cierran las comillas. Esto, en serio,
No solo, es un collage de la interpretación de los sueños. Por algo el doctor Freud no lo publicó y por algo tampoco Oppenheim lo publicó. Nota 23. Nuevamente carácter y erotismo anal. Ya lo tengo apuntado. Se los voy a dejar al final del video. Y la interpretación de los sueños, vaya. Muy bien. Regresamos al texto principal. Los motivos de estos sueños chascarrillos están aquí unidas estas dos palabras por un guión. Sueños chascarrillos. Ajá. Simples. Parecen agotarse en el placer cínico por lo roñoso y la maligna satisfacción por el bochorno del soñante. Pero en otros sueños de tesoro el ropaje adopta variantes. Nota 24, pero voy a continuar. Y cobra distintos ingredientes por cuyo origen y significado tenemos derecho a preguntarnos. Antes de continuar, nota 24. Variant, no, varirt, en el manuscrito original, transcrito erróneamente como verbirt, entre comillas, del alemán es embrollado. En el texto alemán publicado. Esto sí es de Strachey. Besos, Strachey. Te amamos. Vamos a continuar. Aquí está. En efecto, no consideramos por entero caprichosos e irrelevantes tales contenidos del sueño destinados a justificar la satisfacción en términos de la ratio, es decir, en términos de... No quiero en serio explicar eso. En términos de la medida. Ay, es que estamos hablando de mierda. Ratio, cantidad. Regresamos al texto. En los dos ejemplos que siguen, el sueño no acontece a un durmiente solitario, sino a uno de los dos hombres que comparten un lecho. El soñante, a consecuencia del sueño, enroña a su compañero de cama. Aquí no estoy seguro de interpretar esa palabra enroña. Se puede entender que lo cagó, literalmente. Vamos a ver. Un sueño vívido, nota 25, esa sí la voy a leer. Relatos de campesinos alemanes recopilados en la Alta y Baja Alsacia, en Antropopiteia. Dos operarios llegan fatigados a una posada y pidieron habitación para pasar la noche. Bien, dijo el posadero. Si no son miedosos, les puedo dar un dormitorio, pero andan duendes ahí dentro. Oh, si quieren quedarse, bueno, no se les cobrará nada por lo que toca al dormir. Los compañeros se preguntaron el uno al otro, ¿Eres miedoso? No. Bueno, permanecieron hasta tomarse otro litro de vino y tras ello se fueron a la habitación indicada. Apenas llevaban un rato acostados cuando se abrió la puerta y una figura blanca se paseó por la habitación. Uno dijo al otro, ¿No has visto nada? Sí, he visto. ¿Y por qué no has dicho nada? Espera, no más, que ya vuelve a recorrer la habitación. Y justo otra vez la figura flotó hacia adentro. Rápido saltó uno de los compañeros, pero todavía más rápido el espectro se filtró hacia afuera por la rendija de la puerta. El operario, nada lerdo, abrió la puerta de un tirón y vio a la figura, una hermosa mujer que iba ya por la mitad de la escalera. ¿Qué hace usted ahí? Prorrumpió, preguntó el operario. La figura quedó plantada en el sitio, se volvió y habló. Ahora estoy redimida. Demasiado tiempo tuve que andar espantando. Como premio, toma el tesoro escondido en el lugar donde estás parado. El operario quedó tan asustado como gozoso, y para señalar el lugar se levantó la camisa y plantó un buen sorete. Así está escrito. Español antiguo. Pues pensó que nadie borraría ese signo. Pero cuando más feliz estaba, se sintió asido, es decir, tomado, agarrado, apresado de pronto. tú, puerco! Le tronaron las orejas. ¡Que me cagas mi camisa! Ante tales palabras groseras, despertó el soñante dichoso en su arrobamiento de cuento de hadas y violentamente sacudido cayó de la cama. El caga
sobre la tumba. Así está escrito, nota 26, es decir, este es otro cuento. Nota 26, Antropopiteia, para variar. Viene un título en alemán que no pienso leer. Dice, en un hotel ingresaron, es que en serio, hablando de mierda, mi alemán es terrible. En un hotel ingresaron dos señores, cenaron y bebieron. Al fin quisieron irse a dormir. Pidieron al hotelero que les indicara una habitación, pero todas estaban ocupadas. El hotelero les cedió su cama para que durmieran juntos en ella. Ya conseguirá el otro lugar donde dormir. Se acostaron, pues, los dos, es decir, el otro se refiere al hotelero, ¿vale? Se acostaron los dos en la misma cama. A uno de ellos se le apareció en el sueño un espíritu que encendió una vela y lo llevó al cementerio. Las puertas del cementerio se abrieron y el espíritu con la vela en la mano y tras él este señor encaminaron sus pasos hasta la tumba de una muchacha. Llegados a la tumba se extinguió la vela. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo sabré mañana cuando llegue el día? ¿Cuál es la tumba de la muchacha? Preguntó en el sueño. Le vino una idea salvadora. Se sacó los calzones y cagó sobre la tumba. Tras haber cagado, su camarada, que dormía a su lado, le pegó en una mejilla y en la otra. ¿Qué? ¿Tenías que cagarme en el rostro? Oh, no, bueno. En estos dos sueños, dice Freud, aparecen en lugar del diablo otras figuras ominosas, a saber, unos espectros como espíritus de difuntos, y aún en el segundo sueño, el espíritu conduce al soñante al cementerio, donde ha de señalar cierta tumba con su evacuación, es decir, su mierda. Y bien, una parte de esta situación es muy fácil de comprender. El soñante sabe que la cama no es el lugar apropiado para satisfacer su necesidad. Por eso se hace sacar de ahí en el sueño y procura una persona que le enseña a su oscuro pujo el camino correcto hacia otro sitio donde está permitido satisfacer la necesidad y las circunstancias imponen incluso hacerlo. Ay, Dios mío. Continúo. Más todavía en el segundo sueño el espíritu se sirve para guiarlo de una vela, como lo haría un servidor que en la oscuridad de la noche guía al forastero hasta el baño. Pero ¿por qué estos representantes del alemán representants de la pulsión? Mi alemán francés, alemán afrancesado. Repito, pero ¿por qué estos representantes de la pulsión a trocar sitio, es decir, al cambiar de sitio de la cama al cementerio? Cosa que el cómodo durmiente quiere ahorrarse a toda costa, el sueño, no solo como cumplimiento del de sueño, sino el sueño como el guardián del dormir. Lo vimos en la interpretación de los sueños, pero continuamos, ¿vale? Son unos socios, hablando de los fantasmas, tan ominosos como espectros y espíritus de difuntos. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué esas manifestaciones? ¿Por qué esas representaciones de la pulsión? Continúa el texto. ¿Por qué en el segundo sueño el espíritu lo lleva a un cementerio como para profanar una tumba? Y esto el texto no lo dice, yo lo pregunto, ¿por qué una tumba de muchacha? Continúa el texto. Tales elementos no parecen tener nada que ver con el esfuerzo de evacuar, ni con la simbolización de la caca mediante el oro. En ellos se insinúa la referencia a una angustia que acaso se podría reconducir a un empeño por sofocar la satisfacción en la cama, pero sin que esa angustia explicara el carácter específico del contenido del sueño, que apunta a la muerte. Oh, oh, no hemos hablado de pulsión de muerte hasta ahorita. Estamos todavía en la primer tópica. Estamos todavía en un periodo muy temprano de Freud, sus primeros discípulos. Para este momento creo que ya había roto con Jung, Adler, Oppenheim, creo. Vamos a regresar al texto. Mm, por eso nos abstenemos de interpretar aquí, todavía. Perdón, por eso nos abstenemos de interpretar todavía y destacamos como otro rasgo que debería ser explicado que en ambas situaciones en que los dos hombres duermen juntos, lo ominoso del guía espectral es entramado con una mujer.
Voy a cambiar de palabras. En ambas situaciones en que dos hombres duermen juntos, lo terrible del guía espectral es juntado, es emparejado, es relativo con una mujer. Es decir, en las dos historias, el espectro resulta ser femenino. Continuamos. El espíritu del primer sueño se revela pronto como una mujer hermosa que ahora se siente redimida, es decir, salvada. Y el del segundo toma como meta la tumba de una muchacha, la cual debe ser señalada con el signo. Para obtener ulterior esclarecimiento recurrimos a otros sueños de defecación en que los durmientes camaradas ya no son dos hombres, sino marido y mujer, una pareja conyugal. La acción satisfaciente consumada durmiendo a consecuencia del sueño aparece aquí especialmente repulsiva, pero quizá por eso mismo esconde un sentido particular. Doctor Freud nos va a relacionar los dos casos, ¿verdad? Hombres durmientes y pareja conyugal. Ya lo vi, pero continúa el texto. Comenzamos, en virtud de sus vínculos de contenido con los que siguen, por un sueño que en términos estrictos no responde al anuncio que hemos hecho. Está incompleto, pues en él no se ensucia a la compañera de cama y esposa. En cambio, es hipernítido en el nexo del esfuerzo defecatorio con la angustia de muerte, en el nexo, en la relación de esforzarse por hacer caca y la angustia de muerte. El campesino, a quien se define como casado, sueña que lo alcanza un rayo y su alma vuela al cielo. Ya arriba pide permiso para regresar una vez más a la tierra y ver a su mujer e hijos. Le dan la autorización para mudarse en araña y deslizarse hacia abajo por el hilo segregado por él mismo. El hilo le resulta corto y en el afán de exprimir más hilo de su vientre sobreviene la evacuación. Ese es el primer sueño. El que sigue, sueño y realidad. Nota 27 seguramente nos va a remitir a Antropopiteia. 27, Doctor von Waldheim. Ritos escatológicos de la Silesia prusiana. Antropopiteia, volumen 6. Ok, gracias. Regresamos al texto. Lo que sigue fue escrito por Oppenheim, se distingue por una letra más chiquita, igual que los sueños anteriores, ¿vale? Un campesino yacía en la cama y soñaba. Se veía en el campo con su buey y araba. De pronto cayó sobre él un rayo y lo mató. Sintió con toda claridad cómo su alma volaba hacia arriba al fin alcanzaba el cielo. San Pedro estaba a las puertas y quiso enviar al campesino adentro sin más trámite, pero éste pidió permiso para bajar otra vez a la tierra y al menos poder despedirse de su mujer y sus hijos. Aquí hago notar que es básicamente idéntico. Sin embargo, continúa el texto, Pedro afirmó que no iría, pues al que llegaba al cielo ya no se le dejaba volver al mundo. Rompió a llorar el campesino y tan lamentoso fue su ruego, que Pedro terminó por ceder. Pero había una sola posibilidad de que volviera a ver a los suyos, y era que Pedro lo transformara en un animal y lo enviara abajo. Así fue convertido en una araña y tejió un hilo largo por el que fue descendiendo. Pero cuando ya pendía sobre su casa a la altura de la chimenea y ya veía jugar a sus hijos en el prado, notó aterrado que no podía seguir segregando el hilo. Su angustia fue desde luego grande, pues a toda costa quería llegar a la tierra. Por eso apretó y apretó, para que el hilo se alargara. Apretó con tantas fuerzas de su vientre. Se oyó un estruendo, puntos suspensivos, y el campesino despertó. Y era que mientras dormía le había sucedido algo muy humano. Aquí está expresado muy bellamente, lo debo decir. Continúa el doctor Freud después de la exposición del sueño por Oppenheim. Hallamos aquí el hilo segregado como un nuevo símbolo de la caca evacuada. Cuando el psicoanálisis no nos ofrece ningún correspondiente de esta simbolización, sino que atribuye al hilo un diverso significado simbólico. Veremos luego cómo se allana, es decir, cómo se soluciona esta contradicción.
Véase páginas 196 y 97. Estamos en la 194, casi terminándola. El siguiente sueño, lleno de adornos y muy acentuado, es, por así decir, más expansivo, entre comillas. Culmina con el emporcamiento de la esposa, es decir, la llenó de mierda. Ajá. Sin embargo, son asaz llamativas sus concordancias con el sueño anterior. Ven, chiquitín, ¿no? Se quiere acostar mi perro a mis pies, no junto a mí. Bien. Sin embargo, son asaz llamativas sus concordancias con el sueño anterior. Es verdad que el campesino no ha muerto, pero se encuentra en el cielo. Quiere regresar a la tierra y siente igual perplejidad para, entre comillas, hilar un hilo lo bastante largo por el cual deslizarse hacia abajo. Pero no se procura este hilo de su cuerpo en condición de araña, sino, de manera menos fantástica, de todo cuanto pueda atar entre sí. Y como no termina de alcanzarle, los angelitos le aconsejan directamente que defeque para prolongar la cuerda con excremento. Ah, un viaje del campesino al cielo, nota 28, es decir, otro cuento de Oppenheim, tomado de Tarasevsky, un autor del que ya nos hemos ocupado en este texto. Campesino soñó lo siguiente. Se había enterado de que el trigo tenía un alto precio en el cielo. ¿Ok? Entonces le entraron ganas de acarrear allá su trigo. Cargó su carro, unció el caballo y se puso en camino. Viajó y viajó hasta divisar la avenida del cielo y avanzó por ella. Así llegó ante la puerta del cielo y hete aquí, que estaba abierta. Cobró impulso para entrar directamente, pero apenas había dirigido el carro cuando ¡zas! La puerta se cerró con estrépito. Entonces empezó a rogar: déjenme entrar, tengan la bondad. Pero los ángeles no le dejaron. Le dijeron que había llegado tarde. Como vio que aquí no se podía hacer ningún negocio, pues eso era, eso le era negado, volvió riendas, es decir, caballito de regreso. Ajá. Pero vean eso, el camino había desaparecido, el camino por el que él llegó. ¿Qué haría él? Se volvió a Los Ángeles. Palomitas, sean buenos, devuélvanme a la tierra. Si es posible, denme un camino para que yo llegue a casa con el carro. Pero los ángeles dijeron: no, mortal, tu carro se queda aquí. Tú viajas abajo como quieras. ¿Y cómo me deslizaría si no tengo ninguna cuerda? Pues búscate algo con lo cual puedas deslizarte abajo. Tomó no más de las riendas, el cabestro, el freno y los ató uno con otro y empezó a bajar. Se deslizó y se deslizó. Miró hacia abajo y todavía le faltaba mucho para alcanzar la tierra. Trepó otra vez. Alargó lo anudado con la correa y las varas. Empezó a bajar de nuevo y tampoco esta vez alcanzaba la tierra. Ató la lanza con el carro mismo y aún era demasiado corto. ¿Qué hacer? Meditó y meditó y al fin pensó: bueno, lo alargaré con el saco, con los pantalones, con la camisa y le añadiré además el cinturón. Manos a la obra, lo ató todo y volvió a deslizarse. Llegó al extremo del cinturón y la tierra seguía lejos. No supo entonces qué hacer ya. No tenía nada más para seguir anudando y saltar abajo era peligroso. Podía romperse la nuca. Tornó a rogar a los ángeles: sean buenos, condúzcame a la tierra. Los ángeles le dijeron: caga, y del sorete saldrá una cuerda. Y el que caga y caga casi por media hora, hasta que no le quedó nada más para cagar, hasta que hubo terminado. Salió de ahí una cuerda larga y descendió por ahí. Baja, baja que te baja. Llegó al final de la cuerda, pero la tierra todavía quedaba lejos. Empezó a rogar de nuevo a los ángeles que por favor lo llevaran a la tierra. Pero los ángeles dijeron: y bueno, mortal, ahora mea, que de ahí saldrá un cordón de seda.
El campesino meó y siguió meando hasta que no pudo más. Vio que verdaderamente salía de ahí un cordón de seda y siguió bajando. Y se deslizaba y alcanzaba el cabo y, velo ahí, no llegaba a la tierra. Faltaban como una braza y media o dos. Tornó a rogar a los ángeles que lo condujeran abajo, pero los ángeles dijeron, no, hermano, ahora no tienes más remedio que saltar. El campesino pataleaba irresoluto. No hallaba el coraje para saltar, pero entendió que no tenía otra escapatoria y cataplum. Voló, no desde el cielo, sino desde el horno, y solo en mitad de la habitación cobró el sentido. Despertó entonces y exclamó, Mujer, mujer, ¿dónde estás? La mujer despertaba, había oído el estrépito y dijo, Puf, el diablo te lleve. ¿Te has vuelto loco? Después se palpó toda y linda sorpresa. Su marido la había excrementado y orinado toda. Empezó a insultarlo y a darle un lavado de cabeza en regla. El campesino decía, ¿por qué me gritas? Esto es el colmo. El caballo se ha perdido, quedó en el cielo, y yo también estuve a punto de perderme. Da gracias a Dios por haber yo al menos conservado la vida. ¿Qué desvarías? Has perdido el seso. El caballo está en el establo y tú estabas sobre el horno y me has embadurnado toda y después saltaste. El marido entonces cobró el sentido. Ahora se le hizo la luz de que todo era soñado y narró a su mujer el sueño, cómo viajó al cielo y cómo tuvo que regresar a la tierra. Fin del cuento, continúa Freud. Pues bien, en esto el psicoanálisis nos impone una interpretación que altera toda la concepción de este género de sueños. Objetos que se alargan, nos dice la experiencia de la interpretación de los sueños, son siempre símbolos de la erección. Nota 29. Nos va a remitir, no, miren, esta es una nota de Oppenheim. En una historia oriunda de picardía, desplazar un anillo hacia abajo por el dedo vale como imagen simbólica de la erección. Mientras más baje el anillo, tanto más largo será el pene. Por la analogía, desde luego, opera por vía de ensalmo. Véase Criptadia, es una revista de antropología de tiempos de Freud. Vale decir un caso de lo que Fraser llama, entre comillas, magia imitativa. Ok. Mm, regresando al texto, a ver, me quedé nota 29. Ajá. Repito, objetos que se alargan, siempre símbolos de la erección. Ajá. En estos dos sueños chascarrillos, el acento recae sobre este elemento, que el hilo no quiere alargarse lo bastante, y también la angustia se anuda directamente a ello en el sueño. Por otra parte, el hilo, como todos sus análogos, la cuerda, la soga, el torsal, etcétera, es un símbolo del semen. Nota 30. Véase Stickel o Steckel. Ajá. También puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia. Este no lo recuerdo bien. Permítanme. No sé si es el caso Schreber, 1911, página 21. Permítanme un segundo, 1911. Ok. Me parece que es el caso Schreber, pero vamos a regresar al texto. Por tanto, el campesino se empeña en producir una erección y solo cuando no la consigue recurre a una evacuación. Tras el apremio excrementicio de estos sueños, sale a la luz de golpe el apremio sexual. Apremio, apura, necesidad, deseo, el deseo de hacer caca. Ujú. Sale de golpe el apremio sexual, el deseo sexual. Ajá. Ahorita lo voy a dejar así mi comentario para continuar con el texto. No voy a hablar más que hacer mención de tres ensayos de teoría sexual, para que no nos acerquemos justo a la pulsión sexual únicamente como el deseo del coito.
3 ensayos, se los dejo al final. Continuamos con el texto. Ahora bien, esto último es mucho más apto para explicar los restantes ingredientes del contenido del sueño. Uno no puede sino decirse, suponiendo que estos sueños inventados se hayan formado de una manera en lo esencial correcta, la acción onírica en que terminan tiene que estar provista de sentido, es decir, tiene que contar con un sentido, y ser tal que se la propongan los pensamientos latentes del soñante. Y si éste al final defeca a su esposa, esfuerza que todo el sueño tenga esa meta y motive a ese efecto. El sueño no puede significar otra cosa que un escarnio, un castigo. En rigor, un repudio de la mujer, es decir, guácala, vete, no te quiero, te desecho. Ajá. Escarnio del alemán, disculpen mi alemán, Schmachung, y repudio del alemán Verschmachung. Con esto, y continúa el texto, y con esto último es fácil conectar el significado más profundo de la angustia exteriorizada en el sueño. Pero no nos lo dice, doctor Freud, ya lo vi, ya lo vi. Siguiendo esos indicios, podemos construir del siguiente modo, la situación desde la cual crece este último sueño. El durmiente es asaltado por una intensa necesidad erótica que en el introito del sueño, así está escrito, no sé qué significa introito, se insinúa con símbolos bastante nítidos. Antes de continuar, introito debe ser como introducción. Introi, introito. Principio de un escrito o de una ¿qué? Principio de un escrito o de una oración. Ok, eso es un introito, el principio, ajá, el principio del sueño. Mm, Se insinúa esta necesidad erótica con símbolos bastante nítidos. Entre paréntesis, se ha enterado de que el trigo, sin duda un equivalente del semen, se cotiza mucho. Allá en el cielo, allá lejos. Aquí no. Eso es comentario mío, ¿vale? Toma impulso para entrar con el caballo y el carro, símbolos de genitales, por la puerta abierta del cielo. Lejísimos, lejísimos. Pero esta moción libidinosa recae probablemente sobre un objeto inalcanzable. La puerta se cierra. Él resigna su propósito y quiere regresar a la tierra. Ahora bien, la esposa que yace, que duerme cerca de él, no lo estimula. En vano se empeña en tener una erección para ella. El deseo de eliminarla, de sustituirla por una mejor, es, en el sentido infantil, un deseo de muerte. Ay, nos aproximamos poquito a poquito a la pulsión de muerte. Continúa el texto. A quien en lo inconsciente alienta tales deseos contra una persona a la que en verdad ama, se le truecan en angustia de muerte, angustia por la persona propia, es decir, qué miedo me da que se vaya a morir yo. Ajá. Pero el primer deseo es a la persona amada. Continúa el texto. Amada, enfatizo eso. De ahí, en estos sueños, el estar muerto, el viaje al cielo, la hipócrita añoranza de volver a ver a la mujer y a los hijos. Por el camino de la regresión, la libido sexual desengañada deja que la releve la moción de deseo excrementicia que insulta embadurna al inepto objeto sexual. Es decir, al menos me sirves de excusado, mujer. Al menos. Continúa el texto. Esto de al menos es un comentario mío, ¿vale? Es la interpretación que no sugiere este sueño en particular, pero su demostración con referencia a las peculiaridades del material disponible solo se conseguirá si podemos aplicarla a toda una serie de sueños de sentido emparentado, común podríamos decir.
Con este propósito remontemos a los sueños antes consignados, cuya situación era que el durmiente tenía por compañero de cama a un hombre. Ya lo había anticipado, doctor Freud. Dice el texto, ahora, con posterioridad, nos parece provista de significado la referencia dentro de la cual la mujer se presenta en esos sueños. El durmiente, aquejado por una emoción libidinosa, repudia al varón. Desea removerlo de ahí y poner a una mujer en su lugar. Desde luego, el deseo de muerte contra el importuno compañero de cama recibe de la censura moral un castigo tan grave como ese mismo deseo contra la esposa. Pero la reacción basta para dirigirlo contra la persona propia o sobre el deseado objeto femenino. Por eso son fantasmas, porque ya murieron. Eso es comentario mío. Continúa el texto. El propio durmiente es arrebatado por la muerte, no el otro hombre, sino la mujer ansiada, fallece. Pero al final irrumpe el repudio del objeto sexual masculino en el embadurnamiento y también el otro siente y reprende esto como escarnio. En consecuencia, nuestra interpretación se ajusta a este grupo de sueños. Si ahora volvemos a los sueños con embadurnamiento de la esposa, esperaremos hallar expresado de otra manera inequívoca en sueños de este mismo tenor lo omitido o solo insinuado en el sueño paradigmático. En el siguiente sueño de defecación no se destaca el emporcamiento de la mujer, pero se dice con toda la nitidez posible, por el camino simbólico, que la moción libidinosa recae sobre otra mujer. El soñante no quiere emporcar su propia parcela, sino quiere defecar en el campo del vecino. Sueño o cuento, no sé cómo llamarlo, pedazo de animal, nota 31, seguramente nos va a remitir a uno de los textos Antropopiteia, volumen 4. Ok, dice así, un campesino soñó que trabajaba en su amelga. En eso le vino urgente apremio, y como no quería enmendar su amelga, corrió hacia el árbol que estaba sobre la del vecino. Se bajó los pantalones y arrojó al suelo una torta de órdago. Al fin, cuando ya había acabado con goce, quiso también limpiarse y empezó a arrancar pasto con fuerza. Pero, ¿qué ocurría? De repente nuestro buen campesino es sacudido de su dormir y se toma la mejilla que le ardía del bofetón que acababa de recibir. Tú, pedazo de animal! Le escuchó decir a su mujer que armaba escándalo en la cama junto a él. Me dejarás sin un pelo. Ok. Sigue el doctor Freud. El arrancar el pelo o el pasto se ocupa aquí en el lugar del embadurnamiento. Nota 32. En este lugar del manuscrito hay al margen un signo de interrogación puesto por Oppenheim. Embadurnamiento, es decir, te lleno de algo. En estos casos es de mierda. Ajá. En el sueño que sigue es mencionado junto a este último. Arrancar el pasto y embadurnar, ¿vale? La experiencia psicoanalítica muestra que proviene del círculo simbólico del onanismo. Vienen de las palabras alemanes ausreißen, abreißen, abre, no, abreißen, que quiere decir sacar y arrancar. Nota 33. En el argot alemán, estos vocablos significan masturbarse. Véase la interpretación de los sueños. Ya se los dejé, bueno, ya lo anoté, la interpretación de los sueños. Continúa el texto. Lo que más necesita ser fundamentado en nuestra interpretación parece el deseo de muerte del soñante contra su mujer. Pero en el sueño que ahora comunicaremos, él entierra directamente a su mujer, designada con hipocresía como, entre comillas, tesoro. Entierra la vasija donde está contenido el oro, y como era lo acostumbrado en los sueños de tesoro, le planta encima el montón de caca como signo. Mientras excava,
trabaja con sus manos en la vagina de su mujer. Así está escrito, trabaja con sus manos en la vagina de su mujer. Nota 34 dice Oppenheim, nota al margen, significado, es decir, como una búsqueda, desentierro. La búsqueda del significado, se pregunta Oppenheim, no necesariamente. Dice el texto, el sueño del tesoro. Nota 35. Anécdotas cómicas y curiosas de los pobladores de la campaña de la Baja Austria. Antropopeteia número 5, o volumen 5. Ok, el sueño dice. Cierta vez un campesino tuvo un sueño terrible. Se le antojó nada menos, que era tiempo de guerra y toda la comarca estaba plagada de soldados enemigos. Resultó que él poseía un tesoro y tan temeroso estaba de él que no sabía qué hacer ni dónde debía esconderlo. Al final dio en la idea de enterrarlo en su jardín, donde sabía de un lindo lugar. Y entonces sigue soñando como va ahí derecho y llega al lugar y quiere extraer la tierra para que entre la gran vasija en el agujero. Como buscó algún instrumento y no hallándolo en derredor, tuvo que emprenderla con sus solas manos. Hace entonces el agujero con las manos solas, mete adentro el recipiente con el dinero y vuelve a cubrirlo todo con tierra. Quiere irse ya, pero queda ahí parado y piensa entre sí. Y cuando los soldados se vayan, ¿cómo hallaré mi tesoro si no pongo algún signo aquí? Y empieza entonces a buscar por donde quiera, por arriba, por abajo, por detrás, por delante, por todos los lugares que puede, y al fin no encuentra nada que le permitiera saber dónde ha enterrado su dinero. En ese momento le vino una gran necesidad. Ah, dijo para sí, ahora todo está bien. Sí cagó encima. Se sacó desde luego los pantalones e hizo un buen montón donde estaba la vasija. Después vio junto a sí un poco de pasto y quiso arrancarlo para poder limpiarse. En ese momento estalló semejante bofetón que por un instante quedó aturdido y miró atónito en derredor. Y enseguida oyó a su mujer, a la que tenía encima, gritándole: tú, capuchero miserable! ¿Crees que tengo que admitirlo todo de ti? Primero me huroneas con tus dos manos en la concha, después me cagas encima y ahora quieres arrancarme todo el pelo. Fin del cuento. Con este ejemplo hemos vuelto a los sueños de tesoro de que habíamos partido y echamos de ver que los sueños de defecación que tratan de un tesoro no contienen nada o muy poco de angustia de muerte. Y en cambio los otros, en que la referencia a la muerte se declara de manera directa, sueños de viaje al cielo, prescinden del tesoro y motivan la defecación de manera diversa. Es casi como si la mudanza de la mujer en un tesoro hubiera ahorrado el castigo por el deseo de muerte. Nota 36. Sueño. Nota al margen escrita por Oppenheim. Pero, ¿y el sueño de tesoro de uno de los dos compañeros masculinos de Camp? Se interrumpe ahí. Pero tiene razón Oppenheim. Doctor Freud, faltó ahí algo. Continúa el doctor Freud. Con la mayor nitidez se confiesa el deseo de muerte contra la mujer en otro sueño de viaje al cielo, que, empero, no culmina en una defecación sobre el cuerpo de ella, sino en una acometida sexual sobre sus genitales, como ya ocurría en el sueño anterior. El soñante abrevia directamente de la vida de su mujer para alargar la suya, poniendo aceite en su propia lámpara de vida, tomándolo de la lámpara de ella, como sustituto de esa franca hostilidad. En la conclusión del sueño, entra en escena algo como el intento de una caricia. A ver, vamos a ver. Bueno, se llama Luz de la Vida. Nota 37, Antropopiteia, volumen 4, narrado por un profesor de escuela secundaria de Belgrado, según la comunicación de una campesina de la región de Kragujevac.
Así lo puedo leer, no me pidan describirla esa palabra alemana parece ser. Belgrado, no tengo idea de dónde quede. Entonces, luz de la vida. San Pedro se le apareció a un hombre que estaba profundamente dormido y se lo llevaba al paraíso. El hombre de buena gana accedió y se fue con San Pedro. Largo tiempo hacía que vagaban por el paraíso cuando llegaron a un bosquecillo grande y espacioso, pero muy bellamente ordenado, por doquier. En cada uno de sus árboles ardían varias lámparas colgantes. El hombre preguntó a San Pedro qué significaba eso, y San Pedro le respondió que esas lámparas colgantes ardían solo mientras el hombre vivía, pero tan pronto como el aceite se consumía y la lámpara colgante se extinguía, el hombre debía morir. Esto le interesó mucho y rogó a San Pedro que lo llevara a donde estaba su lámpara. San Pedro accedió al ruego y lo guió hasta la lámpara colgante de su mujer y al lado que estaba también la del marido. El hombre vio que en la lámpara colgante de la mujer había aún mucho aceite, pero muy poco en la suya propia, y le causó gran pesadumbre que pronto debiera morir. Rogó entonces a San Pedro que tuviera la bondad de verter un poco de aceite en su lámpara colgante, pero San Pedro dijo que Dios echaba el aceite apenas un hombre nacía, y así ordenaba la duración de su vida. Esto puso al hombre de sombrío talante y prorrumpió en lamentos junto a la lámpara colgante. San Pedro le dijo: Ahora tú, quédate ahí, yo debo seguir, tengo que hacer aún. El hombre se alegró de ello, y apenas San Pedro estuvo fuera del alcance de su vista, empezó a mojar el dedo en la lámpara colgante de su mujer, y haciendo gotear el aceite en la suya, lo hizo varias veces. Y cuando San Pedro ya volvía, se estremeció y del terror se despertó, y reparó que había mojado el dedo en la concha de su mujer, y lo escurría en su boca lamiéndolo. Nota: de acuerdo con una versión narrada por un artesano en Sarajevo, el hombre despertó tras una bofetada de su consorte, a quien había despertado hurgándole en las vergüenzas. Así está escrito. Por supuesto, es un escrito que, digo, no es pornográfico. Continúa el texto. Aquí falta San Pedro y en vez de las lámparas colgantes hay unos vasos que arden con aceite. Según una tercera versión que me fue comunicada por un estudiante de Mostar, un venerable anciano muestra al hombre diversas velas encendidas. La suya es delgadísima y la de su mujer enormemente gruesa. Y entonces el hombre, para prolongar su vida, entra a lamer con ardoroso celo la vela gruesa, y eso le valió una violenta cachetada. ¿Qué? ¿Eres un animal? Lo sabía, pero verdaderamente no sabía que eras puerco, le dijo su mujer, a quien dormido le lamía la concha. Esta historia tiene extraordinaria difusión por toda Europa. Ahí finaliza el cuento. Nota 38. Esta nota por Oppenheim. Véase una historia ucraniana muy similar en Criptadia, volumen 5, página 15, pero no tenemos acceso a esos archivos. Continúa Freud. Ha llegado el momento de acordarnos del mal del sueño, entre comillas, de aquella mujer que al final tiraba a su marido del miembro como si se lo quisiera arrancar. Esto, si mal no recuerdo, lo vimos en la lectura pasada. Dice aquí página 187, 189. La interpretación a que entonces nos vimos llevados armoniza en todas sus partes con la aquí sustentada para los sueños de defecación del hombre, y también el sueño de la mujer insatisfecha elimina sin ceremonias al marido y a la hija, como obstáculo para la satisfacción. Otro sueño defecatorio, sobre cuya interpretación quizá no podamos tener plena certeza, nos avisa empero que hemos de admitir cierta variante en el propósito de estos sueños, al par que arroja nueva luz sobre sueños como los últimos consignados, y otros que comunicaremos en que la acción onírica consiste en una manipulación de los genitales de la mujer. Este sueño tiene el título entre comillas, de terror. ¡Wow! Dross, ahí te hablan.
Nota número 39 nos remite a Antropopiteia, volumen 5. Al parecer el autor de este escrito de terror es F. Kraus. Era el director de Antropopiteia. Dice, el Pacha pernoctó en casa del Bey. No sé qué sea Pacha y qué sea Bey, pero vamos a continuar. Al llegar la mañana, el Bey, nota 40, pero voy a continuar, yacía aún y no tenía ganas de levantarse. Ahora sí, nota 40. Aquí probablemente debería decir el Pacha, aunque tanto en la versión alemana como en la eslava de Antropopiteia se lee el Bey. Pacha y Bey no tengo idea de qué significa, pero vamos a continuar. Pregunta el Bey al Pacha, ¿qué sueño he tenido? Soñé que sobre el alminar había otro alminar. Uf, ¿qué cosa? Se asombró el Bey. ¿Y qué más soñaste? Soñé, dijo, que sobre ese alminar había una palangana de cobre, pero dentro de la palangana había agua. El viento sopla y la palangana de cobre se mece. Y bueno, ¿qué habrías hecho tú de haber soñado eso? De terror me habría meado y cagado. ¿Lo ves? Yo solo me he cagado. Ah, no, yo solo me he meado. Ok, ok. Este sueño insta a la interpretación simbólica, pues su contenido manifiesto es del todo ininteligible, en tanto que sus símbolos son de una claridad llamativa. ¿Por qué en verdad se aterrorizaría el soñante viendo mecerse una palangana con agua en la punta del alminar? No sé qué sea nada de eso. Palangana, alminar, no tengo idea. Ahora bien, un alminar es apropiadísimo como símbolo del pene, si usted lo dice, doctor Freud, ok. Y la vasija con agua que se mece rítmicamente parece un buen símbolo para los genitales de la mujer en el acto del coito. El Pacha ha tenido entonces un sueño de coito, y si su huésped le insinúa defecar, ello no sugiere buscar la interpretación en que ambos son hombres ancianos e impotentes, en quienes la edad ha convocado la misma situación del sustitución, repito, en quienes la edad ha convocado la misma sustitución del placer sexual por el excrementicio que en los otros sueños vimos nacer por la denegación del objeto sexual apropiado. Yo, perdón, antes de continuar, pensé que iba a hablar de homosexualidad, doctor Freud, pero estamos hablando de la conformación de sexualidades hipotéticas, de sujetos de cuento. Ajá. Básicamente es como hablar de Peter Pan masturbándose o algo así. Regresando al texto. Quien ya no puede copular, opina el pueblo con su rudo amor por la verdad, tiene todavía el contento de cagar. En este sueño, podemos decir nosotros, vuelve a salir a la luz el erotismo anal, anterior al genital, y que fuera reprimido y relevado por esta moción más reciente. Entonces, los sueños de defecación también podrían ser sueños de impotencia. Ok. Antes de continuar, es que aquí hay todo un trabajo. Si tomamos este texto y lo descontextualizamos, en serio, en serio, en serio, creo que invertí cerca de 30, 40 horas, tal vez más, en el estudio de la interpretación de los sueños. No les recomiendo toda, pero sí al menos la parte central. Básicamente, y esto es algo que acabo de recordar por unos estudios de mi seminario, el libro, les recomiendo mucho el libro Génesis de los conceptos freudianos de Paul Bergerie. Freud hace la interpretación de los sueños considerando la biología desde la fisiología. Esto quiere decir, si no contamos con la formación médica de Freud, estas interpretaciones carecen de sentido. Estas apropiaciones
simbólicas del cuerpo. No tendrían ni pies ni cabeza. Esto lo digo porque en serio, el texto, este texto no lo dice la interpretación de los sueños, pero ahorita lo digo yo. No hay simbolismo sin cuerpo. Por eso hablamos de una sexualidad, a partir de eso, la relación del individuo con su cuerpo. Si no hay eso, no hay ninguna relación entre la caca y el oro, por ejemplo. Entre la caca y el amor, el ser amado. Yo te doy lo que tengo, es mierda, pero es lo que tengo. ¡Pum! Pero estamos hablando de un trabajo que al menos hicimos aquí, el cual resumo ahorita y resumo de una manera muy terrible, ciertamente. Terrible por cuanto hay tanto, tanto que decir. Ahorita esta palabra, la figuración que salió en el texto pasado, no en lo que hemos compartido hoy, sino en la lectura pasada. Eh, ¿Cómo era? Hubo un texto, un capítulo de la interpretación de los sueños que me costó tanto trabajo. No es figuración. No me acuerdo ahorita. Voy a continuar con el texto. Por eso, sueños de defecación, sueños de impotencia, estamos hablando de fenómenos físicos, fenómenos que nos llevan a construir símbolos, fenómenos que al final nos permiten formar el lenguaje, pero me estoy volviendo muy refinado en esto. Ahorita continúo con el texto porque es importante no refinar al doctor Freud, dejarlo como está. Lo importante de este texto y de toda la obra freudiana es rescatar ciertamente su valor, pero aquí es difícil con este texto en particular. Este texto, sin la interpretación de los sueños, se convierte literalmente en un cagadero. Dice el texto, la variante interpretativa no es tan grande como podría parecer a primera vista. También los sueños defecatorios, cuya víctima es la mujer, se trata de impotencia. Una impotencia relativa, es cierto, hacia aquella persona que ha perdido su estímulo para el soñante. Así, el sueño de defecación pasa a ser el sueño del hombre que ya no puede satisfacer a la mujer, así como del hombre a quien cierta mujer ya no satisface. Símbolo corporal, símbolo que se traduce también en una relación y en las limitaciones de esa relación, pero todo empieza por el cuerpo. Continuamos con el texto. Esta misma interpretación, como sueño de impotencia, admite un sueño de las fascietae de Poggio, que por otra parte se presenta de manera manifiesta como el sueño de un celoso, vale decir, de un hombre que desconfía de poder bastarle a su mujer. Anillo de fidelidad. Nota 41. Pollo. Bracciolini, 1905. Ok. Franciscus Filelfus estaba celoso de su mujer y lo martirizaba con máxima inquietud que ella se entretuviera con otro hombre. Por eso la espiaba día y noche. Y puesto que en el sueño suele retornar en nosotros lo que nos ocupa en la vigilia, mientras dormía, se le apareció un demonio, quien le dijo que si le obedecía, mantendría a su mujer en fidelidad eterna. Franciscus le dijo en el sueño que mucho se lo agradecería y le prometió una recompensa. Toma este anillo, replicó el demonio, y pon cuidado en usarlo en el dedo. Mientras lo uses, tu mujer no podrá yacer con otro sin que tú lo sepas. Oh, no, no, no. Antes de continuar es que lo único que está prometiéndole es tormento, pero también le da lo que quiere. Es que eso es genial. Eso es genial y eso es una genialidad popular. Continúa el texto. Cuando excitado de contento despertó,
sintió que tenía su dedo metido en la vulva de su mujer. No hay mejor recurso para los celosos. Así su mujer nunca podrá hacerse acometer por otro sin conocimiento del marido. Ok, así dice el cuento, y ahí sí ya no veo tanta genialidad, es más bien como, ¿cómo? Ok, si ustedes lo dicen. Dice el texto, se considera que este chascarrillo de pollo es la fuente de 42, pero voy a continuar, un relato de Rabelais, que, si bien muy semejante, es más nítido, pues aquí el marido es un hombre de edad avanzada que se casa con una mujer joven, la cual le da buen fundamento para sus temores celosos. Nota 42, fuente de, a ver, manuscrito reza. El manuscrito reza, deriva de, entre comillas. Ah, no, ¿sabes qué? Estúpido, Strachey, ahora sí, perdóname, pero no. No, es que no, me lleva. Freud se equivocó, pues sí, carajo. Era una fecha. Pero Strachey, fíjense, hablando de mierda, Strachey dice, mi maestro se equivocó. Esto debe ser un error, ya que los Facietai de Pollo se publicaron alrededor de 1470, unos 25 años antes de que Rabelais naciera. Ah, ok. Gracias. Gracias. Eso era fundamental. Ahora, nota 43, fundamento para sus temores celosos, hablando de un hombre viejo. Ajá. Temores celosos. Rabelais, del texto, Pantagruel, libro tercero, capítulo 28. Gracias también. No lo voy a leer eso. Bueno, ya leí la cita, pero no voy a leer el texto completo de Rabelais. Ahora, viene aquí la cita, viene aquí ¿cómo decirlo? El extracto. No voy a leer los 28 tomos de Rabelais. Carvel era un hombre docto, experto, estudioso, un hombre de bien, de buen sentido, de buen juicio, escrupuloso, caritativo, filósofo, bonachón, por lo demás alegre, buen compañero y amigo de burlas, si los hubo. Un poco vertudo, de cabeza bamboleante, pero en todo sentido bien plantado. En sus viejos días casó con la hija del alcaide. Así escrito, no es alcalde, es alcaide. Concordat. Joven, bella, vivaz, galante, condescendiente, graciosa por demás con sus vecinos y servidores. De donde sobrevino, al cabo de algunas semanas, que él se puso celoso como un tigre y entró en sospechas de que ella se hiciera batir las nalgas en otra parte. Repito, se hiciera batir las nalgas en otra parte. Para obviar lo cual le contaba una enormidad de bellas historias tocantes a las desolaciones advenidas por adulterio. Le leía a menudo la leyenda de las mujeres castas, le predicaba la pudicia, le compuso un libro de alabanzas a la fidelidad conyugal, en que abominaba con toda energía el desenfreno de las mal casadas, y le obsequió un bello collar todo cubierto de zafiros orientales. Ello, no obstante, la veía tan desenvuelta y tan de buenas migas con sus vecinos, que sus celos crecían más y más. Una noche como las otras, estando acostado con ella en tales pasiones, soñó que hablaba al diablo y le contaba sus cuitas, sus penas, sus problemas. El diablo lo reconfortó y le puso un anillo en el dedo mayor, diciendo, yo te doy este anillo. Mientras lo tengas en el dedo, tu mujer no será conocida carnalmente de otro sin tu saber y consentimiento. Gran merced, señor diablo, dice Hans Carvel. Renegaré de Mahoma si alguna vez me lo quito del dedo. El diablo desapareció. Hans Carvel, todo alegre, despertó y halló que tenía el dedo en salva, sea la parte de su mujer. ¿Se entiende?
pero ya entendí también. Mientras él tenga el dedo ahí dentro, ¿cómo alguien va a ocupar ese espacio? Entendido. No lo entendí con la primera historia. Continúa el texto. Olvidé contar cómo su mujer, sintiéndolo, reculó el culo hacia atrás, como diciendo, uy, nones, no es eso lo que hay que meter ahí. Y entonces y entonces le pareció a Hans Carvel que le querían robar su anillo. ¿No es infalible este remedio? A ejemplo de aquel, si me crees, haz de modo de tener continuamente el anillo de tu mujer en el dedo. Nota 44. Ok, así está escrito. Realmente el texto está... ¡Wow! Es fuerte el texto. Nota al pie de Freud. A este simbolismo de anillo a este simbolismo del anillo y del dedo se refiere Goethe en su epigrama veneciano llamado paraliponema. No, paralipomena. Ok. Anillos preciosos poseo. De excelente talla, unas piedras de altos pensamientos y de estilo, que sujeta el oro más puro. Caros pagan los anillos ornados de brillantes piedras que muchas veces has visto destellar sobre la mesa de juego. Pero yo sé de un anillito de otra manera pulido. Hans Carvel, tristemente de viejo, hubo de poseerlo un día. Aturdido introdujo el más pequeño de los 10 dedos en el anillo. Solo es digno de estar ahí, dentro, el grande, el onceno, es decir, el dedo número 11. Esa era la cita de Goethe que menciona Freud, regresando al texto. El diablo, que, como en los sueños de tesoro, aparece aquí como consejero, deja colegir bien algunos de los pensamientos oníricos del soñante. Sin duda que originariamente estaba destinado a, entre comillas, llevarse, cierra comillas, a la mujer infiel, difícil de guardar. Nota 45, pero voy a continuar. Luego, en el sueño manifiesto mostró el recurso infalible para guardarla por siempre. También aquí discernimos una analogía con el deseo de eliminación, entre paréntesis de muerte, de los sueños de pecatorios. Antes de continuar, nota 45, a ver si no nos manda antropopiteia. No, dice Strachey, hay aquí en el margen del manuscrito un signo de interrogación puesto por Oppenheim. Ok, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Difícil de guardar? ¿Acaso tu mujer no era difícil de guardar, Oppenheim? Y es que, ¿quién guarda a la mujer? Se preguntará, tal vez el señor Oppenheim. Vamos a continuar. Concluiremos este breve repertorio agregando, sin hilación estricta, un sueño de lotería acaso confirmatorio de la conjetura que antes expresamos en la página 189. La de que la lotería simboliza al casamiento. Este cuento, este texto, esta historia tiene por título Hubo un arrepentimiento, pero no había vuelta. Órale, nota 46. Es un texto de Tarasevsky. Un comerciante tuvo un sueño maravilloso. Soñó que veía un culo de mujer con todo lo ajeno, con todo lo anejo a él. Anejo. Esto quiero saber qué significa. Anejo. Anejo. Mm. No sé si sea un error. Anejo. Cosa que va unida a otra cosa de la cual depende o con la cual está muy relacionada. Ok. Segunda definición, que va unido a otro o está junto a él. Tercera, que acompaña a un documento. Cuarta, libro que generalmente formando parte de una serie o colección, se edita como complemento de una revista científica. Quinta definición, grupo de población rural incorporado a otro u otros para formar un municipio. Ok, es decir, un comerciante soñó que veía un culo de mujer con todo lo que implica. Su deseo, vaya.
Continúa. En una mitad estaba el número 1 y en la otra el 3. ¿What? Ok. El comerciante tenía pensado comprarse un billete de lotería. Y esta imagen onírica se le antojó un anuncio de suerte. Sin esperar la hora novena, por la mañana temprano corrió al banco a comprar el billete. Llegó ahí y sin pensarlo mucho pidió el número 13, las cifras que había visto en el sueño. Adquirido el billete, no pasaba días sin que revisara todos los diarios para saber si habían premiado su billete. Pasó una semana. No, fue algo después, quizás a mediados de la otra. Y hete aquí que recibe la lista del sorteo. Pero escrutándola, ve que no ha sido premiado su número. Y si cambió el número 103, serie 8, con 200.000 rublos, el comerciante casi se arranca los pelos. Tengo que estar equivocado. Aquí hay algo erróneo. Quedó por completo fuera de sí. Estuvo a punto de enturbiársele el seso y no comprendía qué significaba haber visto un sueño tal. Entonces se resolvió a examinar el asunto con su amigo para ver si éste le explicaba su mala suerte. Encontró al amigo y se lo contó todo pelo por pelo. Entonces su amigo dijo: ¡Ah, qué bobo eres! ¿No reparaste en el cero del culo entre el 1 y el 3? ¡Ah, ah, ah! El diablo se lo lleve. No caí en ello, que el culo representaba el cero. Pero si todo estaba bien claro y nítido, solo que tú no dedujiste correctamente el número del billete. Y el número 8 de la serie te lo representaba la concha, que es parecida al número 8. Y hubo un arrepentimiento, pero no había vuelta. Finaliza allí el cuento. No, bueno, miren, es que en serio, simbolismo, la lengua, la letra, el lenguaje, ha sido un texto pesado. Estamos a un párrafo de terminar. Pensé que terminaba en la 209, pero finaliza en la 205. Bien. Nuestro propósito al redactar este breve ensayo fue doble. Queríamos advertir, por una parte, que la frecuente modalidad repelente del material folclórico por sucia e indecorosa no debe disuadirnos de buscar en este unas valiosas confirmaciones para las concepciones psicoanalíticas. Así, esta vez pudimos comprobar que el folclore interpreta símbolos oníricos de la misma manera que el psicoanálisis y que, en oposición a opiniones populares expresas, reconduce un grupo de sueños a necesidades que han devenido actuales. Por otro lado, nos gustaría declarar que se hace injusticia al pueblo cuando se supone que cultiva este modo de entretenimiento solo para satisfacer las más groseras concupiscencias. Concupiscencia tiene un sentido, ¿cómo decirlo? Moral. No que Freud esté haciendo una señalización condenatoria, sino es más bien concupiscencia como una necesidad pecaminosa, una necesidad mala. Ok, pero va unida al pueblo. Esto es importante. Estamos a punto de entrar a Tótem y Tabú en el volumen 13, pero ya llegaremos a él. Todavía nos falta casi la mitad del volumen 12. Ahorita finalizamos este texto. Dice: parece, más bien, que tras estas feas fachadas se esconden reacciones frente a unas impresiones vitales que es preciso tomar en serio, y hasta son de humor triste, a las que el hombre de pueblo, repito, hombre de pueblo, no se entregaría de no mediar una ganancia de placer grosero. Aquí se dice hombre de pueblo.
digámoslo, hombre inculto, hombre poco civilizado, pero podemos hacer una analogía con los niños. Y esto es comentario mío. De aquí podemos rescatar básicamente todo el texto para trasladarlo a fin de acercarnos a la psicología infantil, el origen, la base de lo que es la humanidad y seguramente lo que será. Finalizamos aquí el texto. Estamos en la página 205. Ahorita que lo recuerdo, he olvidado leer un apéndice. Yo creo que lo leeré mañana. Mañana tengo tiempo. El siguiente texto dice, o tiene por título, sobre psicoanálisis. Miren, yo no lo recuerdo haber leído este, pero vamos a ver, es un texto corto. Bienaventurados ustedes y yo. En fin, finalizamos por hoy sobre los sueños en el folclore. Creo que sí. O los sueños en el folclore. No me acuerdo. Pero gracias, doctor Freud. Nos vemos pronto.